Me dijeron que la boda era solo para amigos cercanos. Pero de alguna manera mi tarjeta cubrió la cuenta del bar, el pastel y $4.100 en arreglos florales. No hice una escena. Me puse en contacto con el organizador, marqué la tarjeta y retiré mi nombre de todos los contratos. 2 horas antes de la ceremonia, las flores desaparecieron y el camarero se fue. Mi papá me envió un mensaje de texto: arregla esto. Nos están culpando. Silencié el chat. Luego mi papá llamó 23 veces seguidas. No me invitaron a la boda de mi propio hermano. No es una sorpresa. Cuando mi mamá dijo que iba a ser solo para amigos cercanos, ni siquiera me inmuté. Estábamos sentados en su cocina, y ella lo dijo como si estuviera leyendo una lista de compras, como si me estuvieran librando de algo que no me importaría. Asentí, seguí bebiendo mi café y actué como si no notara la forma en que evitaba el contacto visual. No pregunté quién estaba invitado, pero lo sabía: familia de su lado, familia del lado de papá, algunas personas que habían aparecido en todas las reuniones navideñas desde que era niño. Ya sabes, a los que todavía llamaban tíos y tías aunque no estuvieran relacionados con nosotros por sangre o matrimonio. Básicamente, todos menos yo. Aún así, me quedé callado. Nadie necesitaba saber que acababa de agregar $6.000 a nuestra antigua cuenta familiar conjunta una semana antes. Había vendido un montón de equipo de un proyecto independiente, cosas que ya no necesitaba, y se suponía que el efectivo estaría allí por unos días hasta que lo transfiriera a mi cuenta personal. Lo dejé porque todavía tenía un apego extraño a la idea de que podíamos compartir cosas sin que nadie me jodiera. Ese fue mi error. 3 días antes de la boda, empecé a recibir notificaciones de tarjetas de crédito. Al principio, pensé que era fraude: un cargo de $2.300 en una panadería, luego $1.800 en una boutique de flores de alta gama, otro por servicios de bar. Llamé a la compañía de la tarjeta. La mujer al otro lado de la línea confirmó que todos los cargos se realizaron bajo un paquete de eventos, y alguien había usado mi información vinculada a una cuenta de organizador familiar. Cuando pregunté quién, ella leyó el nombre lentamente: Marshall Grant, mi mamá. Ni siquiera parpadeé. Solo pedí todo lo pendiente bajo ese perfil y le dije que lo cancelara todo. El contrato del proveedor todavía tenía mi nombre como garante financiero. Llamé al organizador de bodas, le expliqué la situación claramente y rebocé cada uno de ellos. No grité. No acusé a nadie. Simplemente borré mi nombre como si nunca hubiera estado allí. 2 horas antes de la ceremonia, mi teléfono vibró con 2 alertas de proveedores separadas. Primero, el mensaje: el camarero ha abandonado la ubicación. No hay respaldo disponible. Cliente inalcanzable. Luego, entrega de flores cancelada. Método de pago rechazado. Mi teléfono se iluminó un minuto después. Un mensaje de mi papá: arregla esto. Nos están culpando. Apagué las notificaciones sin responder. Luego llegaron las llamadas. Llamó 23 veces en menos de 40 minutos. Sin mensajes de voz. Solo el mismo nombre iluminando mi pantalla como si fuera algún tipo de emergencia. Lo vi vibrar sobre la mesa mientras terminaba mi cena. No contesté hasta la última llamada. Dije: ¿qué? Se quedó callado por un segundo, probablemente sorprendido de que hubiera contestado. Luego dijo: tu madre está llorando. Tu hermano está humillado. ¿Crees que esto es gracioso? Dije: creo que es apropiado. Él dijo: ¿arreglas esto o ya no eres familia? Colgué, bloqueé el número. Luego dejé el teléfono en otra habitación. La boda todavía se llevó a cabo. Se apresuraron, rogaron y juntaron algo de último minuto. Vi algunas fotos flotando en las historias de amigos mutuos. El pastel era un pastel de lámina básico de una tienda de comestibles. La recepción se llevó a cabo en el patio trasero de alguien. Había latas de cerveza y vasos de plástico. Nunca mencionaron mi nombre en público, ni una sola vez. Lo tomaron con calma como si todo hubiera sido planeado de esa manera. Pero los mensajes de texto comenzaron de nuevo a la mañana siguiente desde diferentes números. Ignoré todos. No lo sabía todavía, pero eso era solo el comienzo. Las verdaderas consecuencias llegaron rápido.
No porque desenchufé su boda de ensueño, sino porque asumieron que no me defendería, y porque no habían terminado de tratar de usarme. La mañana después de la boda, recibí una solicitud de Venmo de mi hermano por $1.100, etiquetada como cosas de la boda tu parte. Lo miré fijamente durante unos segundos, como si tal vez si miraba lo suficiente, entendería que parte de su cerebro pensaba que eso era algo normal de hacer. No lo rechacé. No respondí. Simplemente hice una captura de pantalla y la archivé en una carpeta etiquetada como intentos. Al mediodía, había recibido 3 mensajes de texto de mi mamá, todos en diferentes tonos, uno emocional, uno frío, uno pasivo-agresivo. No respondí. Luego, un cuarto mensaje vino de mi tía, diciendo que estaba destrozando a la familia. Eso me hizo reír un poco. Ni siquiera había sido parte de la familia, según ellos, hace solo 3 días. Pensé que eso sería todo por un tiempo, que lamerían sus heridas, tal vez guardarían silencio, tal vez pretenderían que no existía por otros meses. Pero luego las cosas se pusieron raras. El lunes, inicié sesión en nuestra unidad compartida familiar, algo que usamos hace años para guardar papeleo y documentos cuando estábamos ayudando a papá con un problema médico, y vi una nueva carpeta etiquetada como obligaciones de Lucas. Dentro había archivos PDF, escaneos de recibos de la boda, capturas de pantalla de mensajes de texto entre mi mamá y los proveedores, y un documento escrito a máquina con el título Acuerdos y Entendimientos, Apoyo Familiar, 2020 a 2025. Lo habían fechado retroactivamente. Estaba formateado como un acuerdo legal, lleno de declaraciones vagas sobre responsabilidad compartida y eventos financiados por la familia, con mi nombre agregado a líneas que sonaban como si hubiera aprobado todo. No lo había hecho. Ninguno de los campos de firma estaban llenos. Parecía algo improvisado por alguien que solo había visto dramas judiciales. Llamé a un abogado que conocía de un trabajo independiente y le pedí que le echara un vistazo rápido. Se rieron y dijeron que era inútil pero extraño. Agregaron, y no es algo que ignores. Guarda todo. Así que lo hice. Hice una copia de seguridad de todo. Textos, correos electrónicos, capturas de pantalla, incluso la solicitud de Venmo. Y luego, porque quería que quedara muy claro, envié un mensaje al chat grupal familiar, no me contacten de nuevo a menos que sea a través de un representante legal. Todo lo demás será documentado. Lo dejé así. 3 días después, recibí una llamada del Departamento de Recursos Humanos de mi trabajo. Alguien había presentado un informe anónimo alegando que estaba bajo investigación por mala conducta financiera fuera de la empresa. Dijeron que no afectaba mi empleo, pero que estaban obligados a verificarlo. No era difícil adivinar quién lo había hecho. Lo que no se dieron cuenta fue que me acababan de ascender, que la empresa me conocía y que su pequeño truco acababa de abrirme una nueva puerta, una que me permitía empezar a tirar de hilos que habían dejado colgando durante años. Verán, pensaron que esto se trataba de una boda. Pero había estado callado durante mucho tiempo. Demasiado tiempo. Pasó una semana. Sin mensajes de texto, sin llamadas, solo silencio. Pero el silencio de mi familia nunca significó paz. Significaba planificación. Luego comenzaron las cartas. La primera llegó en un sobre blanco sin remitente, solo mi nombre escrito a máquina. Dentro había una declaración impresa, ni siquiera escrita a mano, acusándome de incumplimiento del deber familiar, lo que sea que eso significara. Estaba firmado la familia. Como si estuviera recibiendo advertencias de una secta. La doblé y la deslicé en la misma carpeta de intentos. Luego, uno de mis primos me envió un mensaje desde una cuenta nueva, diciendo, están preparando una declaración para enviar a tu trabajo. Pregunté quiénes eran ellos. Ella no respondió. Solo dijo, no lo oíste de mí. Lo cual era un código para, soy parte de ello, pero no quiero quemar el puente. No fue difícil juntar las piezas. Mis padres habían convencido a algunos familiares de que había cometido algún tipo de traición al retirar mi apoyo financiero. Como si fuera responsable de su colapso presupuestario porque dejé de permitirles gastar mi dinero sin preguntar. Intentaron hacerlo sutil, publicando cosas crípticas en Facebook. Como, algunas personas solo quieren estar cerca cuando se les necesita, y tú los criaste, los alimentaste y aún así te traicionan. Las cosas habituales de mártir.
Lo que no sabían era que había comenzado a hablar con la ex de mi hermano. Su nombre era Valerie. Habían salido durante 3 años, y mi familia la odiaba por razones que nunca tuvieron sentido. Ella se había puesto en contacto después de que surgieron las fotos de la boda, dijo que lamentaba que me hubieran tratado como a un extraño. Pensé que estaba siendo educada, pero luego mencionó algo sobre una cuenta. ¿Qué cuenta?, pregunté. Ella me dijo que mi hermano una vez se había jactado de que su fondo de emergencia para la boda había recibido un impulso del pequeño nido de huevos de Lucas. Le pregunté cuándo había sucedido esto. Ella dijo que en febrero. Eso fue 2 meses antes de que agregara los $6.000 a la cuenta conjunta, lo que significaba que sabían que iban a usar mi dinero antes de decirme que no estaba invitado. Probablemente lo habían planeado así desde el principio. Usar el efectivo, culpar a la logística, mantener la fiesta limpia. Ahora era venganza. Así que empecé a sacar todo. Cada centavo que alguna vez había prestado, transferido o contribuido a lo largo de los años. Vacaciones familiares que pagué. Los impuestos atrasados de mi papá que ayudé a liquidar. Las multas de registro de automóviles de mi mamá. Hice una hoja de cálculo y adjunté los recibos. Fue una quemadura lenta. No iba a exigir el reembolso. Ni siquiera se lo iba a enviar a ellos. Se lo iba a mostrar a otra persona, porque enterrado en medio de todo eso había un detalle que había olvidado. Una vez había transferido $8.000 directamente a la cuenta de ahorros conjunta de mis padres hace 2 años para ayudarlos a evitar la ejecución hipotecaria. Mi nombre no estaba en la casa, pero la transferencia se había realizado con el entendimiento escrito de que firmarían la propiedad parcial si se liquidaba la hipoteca. Nunca lo hicieron. Y ahora estaban a punto de necesitar un abogado. Pero fui paciente. No contraataqué de inmediato. Dejé que publicaran, dejé que enviaran mensajes, dejé que se apresuraran. Luego, uno de ellos cometió un error. Enviaron un correo electrónico a toda la familia acusándome de intentar sabotear el matrimonio de mi hermano y amenazando con eliminarme del testamento de forma permanente. Ese correo electrónico fue a parar a uno de mis compañeros de trabajo por accidente. Su nombre también es Lucas, abreviatura de Lucinda. Ella me lo reenvió y supe que la parte silenciosa de esta guerra había terminado. Una vez que Lucinda me reenvió ese correo electrónico, todo cambió. Ya no era solo insignificante. Era público. Se había cruzado la línea. Así que respondí al hilo del correo electrónico. No emocionalmente, solo con una captura de pantalla que mostraba que se lo habían enviado a la persona equivocada. Agregué una oración: tal vez quieran tener más cuidado. Luego no hice nada más durante 2 días. Se quedaron callados después de eso. Creo que se dieron cuenta de que se habían equivocado, pero no sabían qué tan mal. No supe nada hasta el sábado por la noche, cuando recibí otra llamada de Valerie. Esta vez no se molestó con las cortesías. Ella me dijo que mis padres habían presentado algo en la corte de reclamos menores. Están tratando de demandarte, dijo, por daños a la boda. Honestamente, me reí. Me estaban demandando por cancelar los servicios que pagué, por un evento al que no fui invitado. El papeleo aún no había llegado, pero sabía que vendría. Lo que no sabían era que ya había ido más allá. Había hablado con un abogado de verdad. Ya no solo estaba jugando a la defensiva. Para el lunes por la mañana, había enviado una carta formal a mis padres de mi abogado. Detallaba todo. El uso no autorizado de fondos, los documentos falsos, el acoso y el uso indebido de mi nombre en los contratos financieros. Pero también incluía algo más. El acuerdo de transferencia de propiedad. Mi abogado pidió que los $8.000 originales fueran devueltos de inmediato, o que se hiciera un ajuste parcial del título para reflejar el apoyo acordado. Sin amenazas, solo claridad legal. Les dio 2 semanas. Ahí es cuando todo explotó. Primero, mi prima Amy publicó en Facebook una larga publicación sobre niños mimados que piensan que ayudar a sus padres los convierte en propietarios. Luego, mi tío publicó un meme sobre narcisistas que pretenden ser víctimas. No respondí a nada de eso. Tampoco Valerie, sin embargo. Siguió enviándome capturas de pantalla como si estuviéramos construyendo un álbum de recortes. Entonces sucedió algo inesperado.
Recibí un mensaje de texto de mi hermano. Solo decía, no sabía lo de los $8.000. Me dijeron que era un regalo de los ahorros de mamá. Lo siento. No respondí. No porque no le creyera, sino porque no cambiaba nada. Él había permitido que me usaran. Ya sea que supiera los números o no, sabía que no estaba invitado y no dijo una palabra. Ese tipo de silencio no desaparece con un mensaje de texto. La demanda nunca llegó a los tribunales. Mi abogado presentó un aviso preventivo que los asustó para que se retractaran. Una semana después, recibí un mensaje de un número desconocido. Mi mamá, dile a tu abogado que retire esto. Somos familia. Lo bloqueé. La última vez que vi a mi familia junta fue en una foto etiquetada de una fiesta de cumpleaños de un primo lejano. Todos se veían cansados. Mi papá no estaba allí. Descubrí más tarde que se había mudado a un motel después de una pelea con mi mamá por el dinero. Mi hermano y su nueva esposa ahora vivían con sus padres. No sonreí. No me regodeé. Pero guardé cada captura de pantalla. Y aún no había terminado. No había sabido nada durante aproximadamente un mes. Sin correos electrónicos, sin mensajes de texto, sin nuevos cargos o amenazas. Por un segundo, pensé que tal vez había terminado. No perdonado, solo agotado. Como si se hubieran quemado tratando de contar la historia y finalmente se hubieran rendido. Pero entonces sucedió algo extraño. Fui a retirar dinero de una de mis viejas cuentas bancarias y vi que había sido congelada. No vacía, congelada. Era una cuenta compartida que había olvidado, una que usé hace años cuando estaba ayudando a mi papá con su pequeña empresa de jardinería. Había dejado un par de miles allí, completamente fuera de mi radar hasta ese día. Llamé al banco. Me dijeron que había habido un intento marcado de transferir el saldo total a una nueva entidad comercial, una LLC de la que nunca había oído hablar. La cuenta había sido congelada debido a un desajuste en la firma de autorización. El representante preguntó si conocía a alguien llamado Craig Barrett. No lo hice, pero busqué el nombre en Google. Era el nombre del viejo amigo de mi padre, un tipo que había hecho trabajos ocasionales con él de vez en cuando. Encontré una LLC registrada a nombre de Craig, presentada hace menos de 2 semanas. El nombre de la empresa, Grant Family Enterprises, mi apellido. Profundicé. La LLC usaba la dirección de casa de mi papá, y la aplicación enumeraba un correo electrónico de CEO firmante financiero. Era el mío, no un correo electrónico comercial real, sino uno falso. Mi nombre con un número agregado, alojado en algún dominio desechable. Parecía lo suficientemente real como para pasar a menos que alguien lo comprobara. Se lo llevé a mi abogado. Ella se quedó muy callada. La falsificación no era solo amateur. Era criminal. Presentamos un informe de fraude y enviamos una solicitud para citar los registros. Mientras tanto, consulté con otras instituciones financieras con las que había tenido conexiones, por si acaso. Ahí es cuando encontré otra joya. Mi papá había intentado firmar un préstamo usando una vieja cuenta de inversión que yo había financiado parcialmente hace años. El préstamo no había sido aprobado. Fue rechazado, pero el intento quedó registrado. Había usado un correo electrónico falso para eso también. Esta vez con mi nombre completo. Ahora entendí el repentino silencio. No se habían callado. Simplemente se habían ido a la oscuridad, moviéndose bajo el radar, preparando las cosas, esperando que no me diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Pero habían subestimado cuánto me había acostumbrado a observarlos y cuánto tiempo había estado esperando para poner distancia entre nosotros de una manera de la que no pudieran recuperarse. Intensifiqué todo. Se presentó un caso de fraude completo. Se revisaron las cuentas bancarias. Mi abogado solicitó un cese y desistimiento formal y comenzó a reunir material para un posible caso civil. No publiqué nada. Ni siquiera le conté a mis amigos hasta que Valerie me envió otro mensaje. Mi mamá la había contactado, por favor, convence a Lucas de que detenga esto. Va a destruir a la familia. Valerie me envió capturas de pantalla. La culparon por darme combustible. Dijeron que había dejado que la amargura se convirtiera en veneno. Y luego el golpe final.
Mi mamá dijo que si no retrocedía, iría a la prensa. Todavía tenemos gente que escucha. Ahí es cuando finalmente me di cuenta de que esto ya no era desesperación. Era guerra. Pero habían calculado mal de nuevo, porque no había comenzado nada de esto por venganza. Lo empecé porque quería salir. Ahora iba a asegurarme de que nadie más terminara atado a este tipo de desastre. Y tenía más que exponer de lo que jamás esperaron. Porque escondido en un viejo hilo de correo electrónico que no había mirado en años, encontré algo. Un viejo PDF, un contrato escaneado entre mi papá y un hombre llamado Stuart Calvel. Tenía mi firma, pero nunca había conocido a Stuart Calvel. El PDF estaba enterrado en un hilo de correo electrónico de 2021. No lo habría encontrado si no hubiera buscado mi nombre con algunos filtros antiguos que ya no usaba. En ese momento, estaba firmando un montón de papeleo para ayudar a mi papá a refinanciar el préstamo de un camión de trabajo, cuando todavía creía sus historias sobre tratar de reconstruir las cosas. El archivo se titulaba Acuerdo de Servicios Sociedad 2021. Lo abrí esperando algún documento antiguo que había echado un vistazo una vez y olvidado. Pero el bloque de firma en la parte inferior tenía mi nombre completo, y no solo escrito, escaneado, mi firma, mis iniciales en cada página. Pero no recordaba este contrato, ni siquiera vagamente. La otra firma era Stuart Calvel. Lo busqué. No era un tipo cualquiera. Era el expropietario de una empresa de inversión inmobiliaria que colapsó hace 2 años bajo sospecha de fraude. Un jugador de poca monta, pero el nombre estaba en algunos artículos. Había vendido la mayoría de sus activos y desaparecido de la vista pública. Pero lo que me detuvo en seco fue un artículo específico enterrado en un periódico local. El ex socio comercial de Calvel, Marcus Grant, se negó a comentar. Marcus, mi papá. Llamé a mi abogado de nuevo y reenvié el PDF. Ella hizo una búsqueda rápida. No era solo un contrato de préstamo o algún acuerdo de servicio. Era un registro de sociedad, un acuerdo que hacía parecer que había autorizado el uso de mi perfil financiero para empresas inmobiliarias conjuntas. Empresas que colapsaron meses después. El rastro de papel era turbio, pero si alguien investigaba, mi nombre estaba técnicamente archivado como un accionista minoritario. Nadie había venido a tocar la puerta porque el colapso fue silencioso, interno. Pero significaba que mi papá había estado falsificando mi nombre en los contratos mucho antes de la boda. Y si Calvel alguna vez hubiera decidido perseguir a alguien, me habría encontrado. Ahí es cuando la última pieza encajó en su lugar. No solo me usaron para una boda. Me estaban usando durante años, en silencio, poco a poco, como palanca, como crédito, como un nombre con papeles limpios. La boda simplemente resultó ser la primera vez que me di cuenta. Pero no fue la primera vez que sucedió. Así que tomé una decisión. No más esconderme detrás de mensajes y abogados y cuentas medio bloqueadas. Presenté una denuncia policial completa, no solo por el contrato falsificado, no solo por los fondos robados, sino por años de uso indebido de documentos, firmas no autorizadas y fraude de firma. Todo lo que pudimos encontrar. Mi abogado adjuntó el archivo. Enviamos copias a los bancos, los tribunales, el IRS, a cualquier lugar que hubiera tocado alguno de los documentos. Luego hice un movimiento final. Escribí un correo electrónico, corto, directo. Se lo envié a mi hermano, mi mamá, mi papá, mi tía e incluso a Amy. Asunto, deudas no listadas. Cuerpo, querían usar mi nombre. Ahora lo verán en la corte. Cada documento que falsificaron, cada cuenta a la que accedieron y cada mentira que dijeron será leída en el registro. No voy a llamar. No voy a responder, pero estaré allí. Primera fila. No tuve noticias durante 2 días. Luego llegó una respuesta de mi hermano. Solo una oración. Están tratando de echarme toda la culpa a mí. Ese fue el primer momento en que realmente me senté y respiré, porque esto ya no era solo el final de una relación. Era el comienzo de su desmoronamiento. Y ni siquiera se había hecho público todavía. La policía no se movió rápido, pero se movió. Mi abogado me dijo que estas cosas llevan tiempo. Pero entre bastidores, los engranajes comenzaron a girar, lentos, pesados e inevitables. Los investigadores de fraude abrieron expedientes.
Los representantes bancarios solicitaron documentos de verificación. Y en silencio, sin previo aviso, alguien del IRS se puso en contacto conmigo. Aparentemente alguien, probablemente mi padre, había presentado la solicitud a mi nombre varias veces en los últimos años. Deducciones de impuestos para pequeñas empresas, gastos vinculados a Grand Family Enterprises, incluso ingresos de contratos que nunca había tocado. Al principio, pensaron que yo estaba involucrado. Pero después de revisar la creciente pila de evidencia, se dieron cuenta de lo que realmente había sucedido. Me convertí en un testigo, luego en un demandante, luego en el centro silencioso de un desastre mucho mayor de lo que nadie había predicho. 3 semanas después de que envié ese correo electrónico final, mi padre fue notificado en el trabajo. Según un antiguo amigo suyo que todavía me seguía en las redes sociales bajo una cuenta anónima, extrañamente, trató de tomarlo con calma cuando llegaron los documentos, dijo que era una formalidad, pero en 48 horas, había vaciado su cuenta personal y había abandonado a todos. Mi madre lo siguió 2 días después. Descubrí que había intentado cobrar un certificado de depósito conjunto que no estaba a su nombre. El mío, en realidad, establecido cuando tenía 17 años. El banco congeló la transacción y luego me llamó. Todo se desmoronó a la vez. Mi hermano finalmente se quebró. Me envió un mensaje largo y de pánico. Páginas de texto. Dijo que papá se había ido de la ciudad. Dijo que mamá decía que no entendía nada de eso, y que todo estaba exagerado. Pero también admitió algo más. Unos meses antes de la boda, habían usado mi información para obtener un pequeño préstamo personal. No sabía que había cruzado líneas legales. Afirmó que pensó que estaba preaprobado o algo así. Me rogó que reconsiderara presentar cargos, pero ya no era yo quien presentaba cargos. Eso ya estaba fuera de mis manos. El Estado se encargó de ello. El fraude fiscal por sí solo fue suficiente para desencadenar procedimientos formales. Los documentos falsificados agregaron peso. Y cuando investigaron el intento de transferencia a través de esa LLC falsa, el banco dio un desglose completo de cuántas veces intentaron usar variaciones de mi nombre, mis cuentas, incluso mi firma digital. Mi papá perdió su trabajo. No de inmediato, pero eventualmente se corrió la voz. Un despido silencioso, sin indemnización. Mi madre se mudó con su hermana en Oregón. La última vez que supe, tampoco se hablaban. Y mi hermano, se fue de la ciudad. No sé dónde. Valerie me dijo que también le envió un mensaje. Se disculpó por todo. Dijo que no esperaba que terminara de esta manera. La dejó con una caja de fotos antiguas y un solo sobre que tenía mi nombre. Dentro había un cheque girado de una de sus antiguas cuentas. Rebotó. Nunca lo deposité. Solo guardé la imagen para el archivo. La gente siempre espera que la venganza sea ruidosa, explosiva, cinematográfica. Pero la mía no lo fue. No grité. No aparecí para arruinar el momento de nadie. Simplemente quité mi nombre, lentamente, de todos los lugares donde lo habían plantado. Como arrancar malas hierbas. El último paso fue cerrar la cuenta conjunta para siempre. Dejé exactamente $1 adentro antes de cerrarla. Sin memo, sin mensaje, solo lo suficiente para que supieran que yo tenía la última palabra. Unos meses después, alguien me envió un correo electrónico desde una oficina de bienes raíces en Florida. Preguntaron si conocía a Marcus Grant, que intentaba usarme como referencia. Dije que no. Esa fue la última vez que alguien me preguntó por mi familia. Y honestamente, espero que siga así.